Pero sí, o sea, te lo digo. Los anteriores y entonces Yo creo que sería un poquito más probable porque yo no la voy a pedir. Vale. Sí, es que digo, ya me darían 3 veces seguidas y ya hay un momento en el que ya... Vale, muchas gracias. No, no te preocupes. Ya quedó, pero ahora me enoja porque me daban 3. Quiere que el punto que tu ex salió una vez, entonces ya 1, 2, 3, 4. No, pero sí, ya está. Es lo mismo. de hecho eso era lo que te pedí que hicieras, que dependiera de los dos años. Básicamente era, tenías que cambiar para ese Porque una de como cae en esta, en esta y ya con mi madre más hizo buscar de Aunque ahí sí me diría, hay que rechecar, porque el programa, no sé, las lecturas sí dicen nada más, yo no llovió. O sea, la gráfica de eso, no sé, o sea, entiendo que la gráfica. Es lo que yo ya no pude capturar porque yo ya no tuve esos estados de LL, que basé en el estado. El S1 es LL. Como que a partir del S1 ya se fue mi primero avance. A partir de ese S1, tenía la probabilidad del 0 a 7, del 0 a 1 otra vez, del 0 a 7 a 1, del 0 a 3. Entonces con el aleatorio yo nada más iba a buscar B en las matrices y ya dependiendo de ese buscar B, me iba a soltar con la probabilidad, ya me iba a soltar si era S1 y S3. No, o sea, eso sí, pero digo, o sea, lo que yo entendía es pero al final la gráfica sí debe de ser. Pero además Yo ya, ahorita veo cómo hacer para los valores de acá. ponle el Kelvin en Instagram y te va a decir cuál es el comando que debes de modificar. Porque no digo, la verdad no lo puedo pero debe de ser es uno de los parámetros. Son nuevas de... Sí, no, esto no me lo veo más. Pero es que el ejemplo era, el ejercicio era así. Sí, pero o sea, esa era la cadena que tenía que simular. Pero la gráfica final sí dice que solamente debe de graficar la proporción de días que llovió y la proporción de días que no llovió. O sea, solamente esos dos estados. O sea, ahí eso sí te sirve para simular la cadena. Porque lo necesitas. Pero para la gráfica final solamente necesitas llovió. Nada más dice la proporción, si no más recuerdo. Entonces, Mira, ahí está. Días, construye una gráfica de la proporción de días lluviosos. No de los 4 estados. Y eso hace la cadena. Son dos procesos como por separado. La cadena te sirve para simular el día, el tiempo. Y al final solamente queremos saber cuántos días llovió, cuántos días no llovió. Ahí están mezclados, porque el no llovió, hay días que están en el no llovió y el no llovió. Sí, nada más sería contar estos dos de aquí, ¿no? Pues en cierta parte no tanto, porque hay unos estados que están respetados. Y la parte de... O sea, aquí tienes días que llovió o no llovió, que deben de pasar para el nivel. O sea, ahí están los dos datos. Y por ejemplo en el segundo también tenía que ser así. Sí, Sorial. O sea, la cadena solamente es para simular el proceso.
lo que decíamos, pero al final solamente la proporción. Lo modifico y lo puedo subir. Por el tiempo no creo que te deje Es lo que volver iba a a subirlo. decir eso. Ajá. No, Que ya no las si deja lo volver a subir. modifico, ajá, ya no lo. Profe, yo le quería Ya, preguntar, ajá. por ejemplo, en el problema 2, hice 100 lanzamientos 1000 veces. Oye, me dijeron que era al revés, 1000 veces, 1000 lanzamientos y 100 veces. 100 trayectorias de las primeras 1000 evoluciones. Entonces tienes que hacer 100 veces la simulación de 1000 lanzamientos. Exacto. 100 trayectorias. Dice al revés, no importa. Bueno, los resultados varían, ya lo veré. Y, profe, bueno, A ver, ahora, ya no. Dale, si lo pudiste hacer y la función está acá. La voy a calificar. Se las voy a entregar el siguiente miércoles, yo creo. Es que no te me acordé que en alguna ocasión o sea, que pusiera límites al. No, creo que es de frecuencia. Ah, pero es de frecuencias. Bueno, sé que es de frecuencias y quiero que se repita bastante. Si quieres, ahorita lo checamos. Lo vamos a checar al final. Estamos nada más eso de una cosa. Ajá, nada más el rango de este lado y ya. Sí, está bien. ¿ya no podemos modificar la Es que es eso también. Sí, ya, no, ya, sí, como que no se preocupe. siento mal? Ahora, Sí. ¿Nombre? ¿Me mandaste mensaje? Creo que sí, ¿no? Axel. Sí, porque no los he abierto hasta hoy. Los iba a ver. ¿Y cómo puede ser para ustedes? En ese caso, el tema es que ya les había dicho que era el día de hoy. ¿cuál? De las tareas para los estudiantes. ¿Las dos? Ajá, ¿Las dos? Porque yo me empecé a basar en el blog de notas. Entonces yo hice la tarea que viene en el blog de notas. Bueno, O sea, yo lo checo, no te preocupes, o sea, esas cosas ya yo lo paro, pero sí tengan cuidado, ajá, porque igual sí te recordé que lo había modificado un poco, ajá, pero sí, o sea, yo lo checo. No es el mismo de la primera. es que, por ejemplo, aquí nada más pide la proporción de que sean águilas y yo hice la proporción de que fueran soles consecutivos. Y en el otro no te pedía la gráfica de pastel, nada más te pedía un histograma. Bueno, yo lo valoro, no se preocupe. Si te tomo la tarea, la puedes revisar. Yo creo que el otro. Ah, ok. Y espero una pregunta de carácter sería específicamente con valor obtenido en los últimos lanzamientos. O sea, cada SOR nos da un punto, sería obtener máximo 2 y luego ya así. ¿Sí era eso? Ah, sí. CXN nota el valor obtenido en los últimos lanzamientos, es decir, el estado de esa cadena es sol, sol águila. Ah, entonces sol. Águila. Esa es la cadena. Y sí cuenta como ¿cómo se llama? De Markov, ¿no? Porque no depende del último. Exactamente. Sí está en el Markov. Bueno. Sí. Sí. De hecho, voy a decirles esto. A ver, vamos a dar inicio con nuestra. Bueno, como les había comentado, entonces el día de hoy iba a recibir tareas, en este caso muy particularmente la tarea 1, para todos aquellos que se acaban de integrar. Ajá. Entonces, en ese sentido, les pido que aquellos que vayan a entregar la tarea 1, me la den, por favor. Yo les decía, no voy a habilitar el trabajo, simplemente me la tenían que entregar en físico. Ajá. Esa es la única excepción, al menos para esa primera tarea. Ya la segunda dijimos que era los tiempos, y esa debería de ser ahí en Classroom, o bien, igual me la pueden entregar presencialmente. Si no, pues ahí ya quedó, ¿no? Entonces, de tareas 1, que me voy a entregar. Ajá. Bueno, con respecto a la segunda tarea, la fecha era para entrega era hasta el día de hoy. Entonces, recuérdenlo también, debió de haber quedado ahí entregada. Ya con respecto a modificaciones de las tareas, realmente ya no se pueden efectuar. Ya en su momento yo las validaré. Espero el siguiente miércoles están mandando las tareas ya resueltas de las que están ahí, ya calificadas, así como las que me hayan dado en papel. Obviamente esas se las tendré que dar el miércoles aquí en la sesión. Ajá, eso por otra parte. Con respecto a cómo, o para que tengan una idea de cómo evaluamos las tareas, o sea, en general la evaluación de las tareas, o que yo efectúo, es un tanto laxa, no es
poco estricta, puedo dejar pasar algún error en una tarea, no significa necesariamente que lo deje pasar, pero es un poco más de ese sentido, más flexible. Entonces, para que lo tengan presente, más que nada lo digo cuánto es con respecto al examen. En el examen sí suelo ser un poco más rígido con el tema de los errores, con el tema de, en este caso, justificaciones y todo eso. Entonces, de repente ustedes verán que a lo mejor en una tarea les puse, faltó justificar, no sé qué, y aún así les puse 100. Ajá. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque nuevamente insisto, en las tareas la evaluación no es tan rígida. Ajá. Puedo dejar pasar algunos errores porque al final del día es eso. Sin embargo, insisto, el examen no es tan así. En el examen sí suele ser un poquito más rígido, entonces por eso ustedes lo podrán ver, lo que tal vez en algún momento digan, oigan, la tarea sí se fue, no pasó nada, y en el examen sí pasó. Ajá, entonces para que lo tengan presente, ¿sí? Realmente voy a tratar de hacerles esas anotaciones y por esa razón. Ajá, eso es lo que tenemos hasta este punto. Bueno, entonces ya está grabando ahí. Con respecto a alguna de las tareas, mi idea es la siguiente. Algunas de las tareas las podemos elaborar. El tema es un poco extenso, entonces realmente pudiéramos trabajar algunas de las tareas en el periodo cuando ya acabemos y empiece nuestro, o dejemos ese plazo para el siguiente examen. Ahí a lo mejor en ese intervalo de tiempo, en ese interludio, pudiéramos hacer alguna de las tareas que quedaron para que ustedes queden un poco más satisfechos de cómo era la evaluación de dicha tarea o cuál era el procedimiento que yo esperaba de su parte. ¿Sí? Entonces eso lo podemos hacer, pero insisto, nuevamente, tal vez ya cuando acabemos y les diga el examen es la siguiente semana. Ajá. Y pues con esa misma tarea que resolvamos, incluso sirve como un repaso de lo que hemos hecho, de los contenidos. Ajá. Entonces ahí podemos resolver muy particularmente alguna de las tareas que se hayan quedado por asignar o asignadas. ¿Sí? Entonces eso para que lo tengan ustedes presente. Bueno, entonces dicho lo anterior, vamos a retomar. Yo les dejé ese ejercicio 2.2 para que ustedes lo hicieran. Ajá, simplemente. Entonces, recuerden, esos ejercicios ustedes háganlos, no necesariamente yo se los voy a pedir, simplemente son para que ustedes hagan. ¿Quién no dice que una vez hace un ejercicio de esos que no les dejo, viene en el examen? Ajá, entonces puede suceder. Entonces, por sugerencia, háganlos. Nuevamente, insisto, no son de tareas, porque igual el grupo es extenso y si les da algún tiempo que les que alguna vez, alguna locura, les dejé como 8 tareas en un parcial y llevan 40 y se vuelve una locura para mí para verificar también. Ajá. Entonces, realmente, si por sí así, créanme que es muchísimo y se me van cosas, entonces también sucede. Ajá, pero bueno. Entonces, con esto en mente, vamos a retomar donde nos quedamos. La ocasión pasada ya estuvimos trabajando propiedades de las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Ya las vimos, ya pudimos trabajarlas. Hoy vamos a trabajar una variante. ¿Cuál es esta variante? Esta variante es cuando entra a un estado en particular. A un estado, pero no me dicen el tiempo. Simplemente de que haya entrado. Ajá, ya lo decíamos, por ejemplo, en el juego anterior de la ruina del jugador. En el momento en el que yo entro a perder, se acabó. Ya no hay más que hacer. Ajá, ahí es perder. Pero yo les decía, por ejemplo, en un portafolio de inversión, si yo tengo un rendimiento o un déficit, una pérdida del 25%, a lo mejor yo ya mi adversión al riesgo hace que abandone. ¿Sí? Así indistintamente pueda tener más en ese momento, se acabó. ¿Por qué? Porque simplemente abandono. Eso es lo que puede suceder. Entonces, ahora vamos a ver eso. ¿Qué pasa si ahora yo quiero conocer la probabilidad de que la cadena de Markov entre a un espacio de estados en particular, es decir, entre a alguno de estos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no se puede hacer más o simplemente son como esas alertas, esas banderas rojas para mí para abandonar. Entonces, esa es lo que me interesa aquí. Observen que esto de aquí yo lo defino como la probabilidad de que XK esté en alguno de esos estados. Esa S caligráfica son los estados que me interesan. Sí, por ejemplo, les decía, el rendimiento de que sea inferior o una pérdida inferior al 10%. Una vez que entro ahí, yo ya abandono. Sí, simplemente no soporté ver cómo mi dinero se va haciendo menos y simplemente dije ya, hasta aquí. Ajá, a pesar de que puedo seguir.
Entonces ahí yo lo tengo. Esa es una de las opciones. Entonces ustedes lo pueden ocupar para muchas ideas, ¿sí? En el momento que entras ahí, ya. Simplemente es el primer punto. Esto generalmente se lo conoce ya en la teoría más formal como tiempo de par. Es decir, simplemente un tiempo en el cual se cumple la condición y se acabó. Ya. Se acabó el proceso. Ya no te interesa más. Así de sencillo. Ajá. Eso es lo que sucede. Generalmente, por ejemplo, puede ser esto de aquí, a aquellos que han entrado, por ejemplo, a estas plataformas de inversiones, de trading, generalmente cuando tienes una posición, te permite establecer un estado de tiempo de pago. Podría hacer eso. ¿Qué es eso? El precio límite. Y que en ese punto se vende en automático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque o ya obtuve el rendimiento que quería, que esperaba, es decir, yo ya me voy feliz con haber obtenido un 8% de rendimiento, o me salgo de ahí cuando ya tuve una pérdida del 3%. Ya. Son tiempos de pago. Entonces aquí me interesa eso, la probabilidad de que este entre aquí en algún tiempo, dado el estado inicial. Eso es lo que yo busco. Ahora, ¿cómo yo calculo dicha probabilidad? Bueno, la forma más sencilla es construir una cadena de Markov auxiliar. Esta cadena la voy a llamar W. ¿Qué tiene de particular esta cadena auxiliar? Esta cadena auxiliar tiene algo bien importante, que voy a definirla de tal forma que una vez que entre al estado S, siempre se quede ahí, siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se llama tiempo de paro. En el momento que entra ese estado, como quien dice, deja de evolucionar. Ya. Entraste y ya no puedes salir. Ya. Te quedas ahí. A pesar de que la cadena original pueda evolucionar, pueda seguir trabajando, todo. Pero esta cadena extra, una vez que entras ahí, se acabó. Ya. Permaneces para siempre. Entonces, observen que voy a definir a este n como el mínimo donde una vez que ya entre a algún estado de ahí, siempre permanece. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿cómo se define esta nueva cadena? Ah, pues mira, mientras estés en un tiempo inferior al mínimo, es decir, mientras no hayas entrado, la evolución es como la cadena original. Todo está evolucionando normal. ¿Por qué? Porque no he entrado a ese estado. Todo sigue su proceso, su rumbo, su evolución. Pero en el momento en que ya entré aquí, ya, siempre es ese. Siempre es el estado. Siempre. No cambio, no cambio, no cambio. ¿Por qué? Porque así la estamos construyendo. De tal forma que una vez que entraste aquí ya no puedes salir. Y ya. Se restringe, se acaba el proceso. ¿Queda clara la idea? Entonces, ¿cómo se forma esta nueva cadena de Markov? Digo, al menos en la parte teórica. Ya ahorita veremos cómo la construyo, ya tal cual, con sus probabilidades y todo. Observen que inherentemente va a estar ligada a la original, porque sí tiene una parte XN. Entonces, hasta N, las probabilidades de transición son igualitas, idénticas. Pero ya a partir de aquí, ya no. De hecho, a partir de aquí, las probabilidades de transición son absurdas. ¿Por qué? Porque tienes una probabilidad de transición de 1, de pasar de ¿quién? De S a S. Y de 0, de pasar de S a cualquier estado. Por como lo estamos definiendo. Una vez que entras ahí, ya no sabes. Bueno, entonces con eso, las probabilidades de transición quedan de esta forma. Quedan como la probabilidad de ir de I a J de la nueva cadena es ¿quién? La original. Si estás en estados que no están en esos estados absorbentes o en esos estados que son críticos, por decirlo así. En esos estados que una vez que entras ya no puedes salir. Entonces ahí la cadena está evolucionando, igualito que siempre. No tiene nada novedoso. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es la probabilidad de ir de I a algún estado nuevo? Ah, la probabilidad de ir a un estado de esos S, ¿cuál es? Pues simplemente todas las posibilidades. Vamos a pensar de la siguiente forma. Aquí tengo, voy a reflejar, la verdad, expresar cadenas de Markov como con una red o una gráfica es igual. Bueno, vamos a pensar que estos son los estados que yo llamo con esa S caligráfica. Los estados que por alguna razón obtienen lo que yo busco. Uno, decíamos, o ya perdí demasiado, o en este caso ya gané lo suficiente, o vamos a pensar, no he obtenido la ganancia en todo ese tiempo. Ya, son los estados, que en ese momento que entro ahí, ya, se acabó.
Y aquí está toda la mecánica, o aquí vas evolucionando. Vamos a pensar que está así. Y de estos estados también puedes entrar aquí. Entonces observen que la mecánica para todos aquellos estados que están fuera, todos estos que están fuera, se maneja igual. P y J. No hay nada extraño. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí no importa que haya entrado. Pero una vez que entras aquí, Q de cualquier estado es 1. Una vez que entraste aquí, ya no puedes salir. Ya, te quedaste ahí. El tema es, oye, ¿y entonces esa conexión cómo queda? Ah, pues muy sencillo. Por ejemplo, vamos a pensar que este es el estado I, y este es el estado S1, y este es el estado S2. Ahí está. Entonces observen que la probabilidad de ir de I a S caligráfica, ¿quién es S caligráfica? En realidad es todo, porque no me importa que venga aquí o que venga acá. Al final del día es un estado en el cual ya se acabó. Entonces esta probabilidad, pues simplemente es la suma de las probabilidades de que vaya este o vaya este, porque son los posibles. Entonces sería P de I a S1 más P de I a S2. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la generalidad? En la generalidad, la probabilidad de ir de I a este espacio S, ¿quién es? Es la suma de todas las probabilidades de este estado se conecte con cualquiera. ¿Por qué? Porque son los diferentes caminos que te permiten llegar a S. Por esa razón. Al final observen que dado que una vez que entro a S ya no puedo salir, ese grandote lo puedo ver como un solo estado. ¿Qué significa? Terminó el juego, se terminó el proceso, ya. Entonces todo se puede consolidar en uno solo. ¿Va? Entonces, por esa razón es que las probabilidades de transición quedan de esta forma. ¿Sí? Entonces esto, porque estás afuera, que fue la primera parte que marqué en naranja, esto, Q de SS, es la parte que está en azul, donde no puede salir, y el medio es la suma. Entonces observen que para yo construir la nueva cadena de Markov necesito a fuerzas tener la cadena original. Sin la cadena original no puedo pasar a la nueva cadena, que implica que en algún momento entre. Ajá. ¿Queda clara la idea? Entonces esto me ayuda bastante porque ahora en vez de preguntarte, oye, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga un rendimiento del 10% en 15 días, en 20 días, en 30 días, en 40 días, en los días que quieras? Simplemente te digo, oye, ¿cuál es la probabilidad de que en algún momento tengamos un rendimiento del 10%? Entonces, ahí no me estás diciendo el tiempo, simplemente me estás dando el valor posible. ¿Cuál es esa probabilidad? Ajá. Así es como las probabilidades que yo les decía, al final te dan cualquier portafolio de inversión en general de alguna institución bancaria, por ejemplo, o de inversión. Simplemente te dan el papel donde dice el instrumento y te dicen, mira, tenemos en este caso este rendimiento con tanto, ya, a largo plazo. Ajá, ¿por qué? Pues simplemente si lo buscas más a fondo te va a decir con qué cierta proporción lo puedes establecer. Ajá, que puedes llegar a ese valor, ¿sí? Entonces, esa es la idea aquí. Bueno, para que quede más claro, más en concreto, vamos a establecer un ejemplo. Vamos a analizar un primer ejemplo. Vamos a ver este primer ejemplo. Dice, en este caso, tenemos un empleado de cierta empresa. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí está. Entonces, listo. Dice, un empleado de cierta empresa recibe cada inicio de mes su salario por una cantidad de 20,000 pesos. Adicionalmente, la cantidad de dinero que consume de este puede ser 10,000, 20,000, 30,000 o 40,000. ¿Qué significa? Que en este caso, pues bueno, tiene su primer empleo y resulta ser que su primer empleo le pagan 20,000 pesos. Ajá, una cantidad relativamente aceptable. Entonces, de eso que le pagan, pues obviamente él tiene gastos. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede? Que puede gastar 10,000, 20,000, 30,000 o 40,000. Eso es lo que puede gastar, ¿sí? Resulta ser que todo lo puede gastar de forma aleatoria. En algún momento es un cuarto que pueda gastar 40,000, que pueda gastar 10,000, que pueda gastar 20,000, etc. Ajá. Ahora, ¿qué sucede
si él tiene un capital mayor a 30,000. Bueno, si en algún momento vamos a pensar, él tiene 20,000 y el siguiente mes gastó solamente 10,000, le quedaron 10,000 pesos. Y le pagan de nuevo, ahora tiene 30,000. Y otra vez se gasta solo 10,000, le quedaron 20,000, ¿no? Y le vuelven a pagar, ahora tiene 40,000. Entonces, en el momento que él llega a 40,000 pesos o superior a 30,000, lo que hace es que invierte el capital remanente en un fondo de inversión. Dice, pues, yo necesito cubrir 30,000 pesos. Entonces ya lo superior a 30,000 pesos, no me voy a gastar, está preparándose ahí para retirarse y guarda 10,000 en un fondo de inversión, el cual una vez que este es a largo plazo, una vez que entra ahí ya no sale. Ya, un fondo de inversión a 5, 10, 20 años. Una vez que entra ahí ya no sale. Ahora, me preguntan lo siguiente, dice, si este mes inicia con un capital de 30,000 pesos, ¿cuál es la probabilidad de que su capital del cuarto mes siempre haya sido menor o igual que 10,000? Entonces, ¿qué es lo que busco? Busco que en este caso, al cuarto mes, ¿qué es lo que haya sucedido? No haya salido de 10,000. Siempre haya sido menor o igual a 10,000. Que me pregunta, ¿cuál es la probabilidad? Siempre haya sido menor o igual que 10,000. Es decir, que nunca haya tenido más de 20,000 pesos. Entonces, tenía 30,000, dice que inicia con 30,000, le pagan 20,000, entonces, pues tuvo que haber gastado 40,000 para quedarse con 10,000. Y el siguiente mes, ¿qué sucede? Le pagan en este caso 20,000, queda con 30,000 y pueden suceder muchas cosas. Una, gasta 30,000 y se queda con cero. Está dentro del estado. Dice menor o igual a 10,000. O puede suceder que gaste 20,000 y se quede con 10,000 también. Y entonces ahí ya se empieza a diversificar todo, ¿no? Ya se empieza a ramificar un montón de opciones que pueden empezar a suceder. Ajá, exactamente. Y entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que su capital al cuarto mes siempre haya sido menor o igual que 10,000? Ojo, a ver, antes de seguir avanzando, primero, traten de identificar cómo yo pudiera plantear esto como una cadena de Markov. Primer paso. Porque observen, necesito primero la cadena original previo a conseguir la nueva cadena modificada. Una vez que yo tenga la original, puedo construir la modificada. Pero primero necesito construir la cadena original. Entonces, a ver, traten de hacer el planteamiento cómo yo puedo construir la cadena o el proceso para que sea una cadena de Markov. Primer paso. Segundo, determinar las matrices de transición. Eso es lo que sucede, ¿sí? Ojo, aquí hay algo bien importante. Estoy asumiendo que él o la persona se puede endeudar. Se puede endeudar tanto como quiera. En este caso, al menos a la cuarta iteración no hay problema. Se puede endeudar. Entonces no pasa más. Evidentemente no tiene capital extra. Sí, lo que sí puede hacer es simplemente endeudarse. Pero eso al final del día hace que tus saldos se sigan manteniendo rojos. Que significa que si debía 10,000 pesos y si te pagan 20,000, queda con 10,000. Y cuando gastes, vas a quedar tal vez con menos 20,000, vamos a pensar. Y entonces en el peor de los casos puedes llegar hasta menos 30,000, menos 40,000 y cuando te paguen sigues debiendo. Y aún así puedes seguir gastando. Realmente, insisto, puedes endeudarte. Lo que sí no se puede es extraer capital mágicamente. No se puede. No puede, en este caso, sacar del fondo de ahorro que tiene tampoco. Simplemente, pues sí, tal vez tuve suerte y los primeros meses metí dinero y después se vino la mala temporada. Y de igual forma ya no lo puedo sacar. Ya quedó ahí se perdió. Sí que se perdió porque es a largo plazo. A ver, entonces, primer paso, planteen la matriz original, el proceso original. Digan quién es el proceso, cuáles son los estados. Eso es lo primero. Ya después que hagan eso, ya nos preocupamos por la matriz modificada. ¿Sí? Entonces, primero eso. ¿Queda clara más o menos la idea de lo que hay que describir? Vale. ¿Cuál es el problema aquí? Que como es discreto, pues ustedes ven que quedó todo con 10,000, 20,000, 30,000, de tal forma. Si ustedes en algún momento quisieran esto dejarlo, que tomara más, tendríamos que utilizar un proceso a tiempo o un proceso, en este caso, más que a tiempo, un proceso continuo para permitir que lo desarrolle. Pero eso es mucho más complejo.
Por eso que siempre discretizamos. Siempre es bueno discretizar. Bueno, entonces hay un momento para que trates de plantear primero la matriz. De inicio tiene 30. ¿Sí? De inicio tiene 30. Sí. Aunque recuerda, para la matriz de transición en general, ese dato es irrelevante. No, es así, nada más. Pero ese es para iniciar ya la probabilidad que te pide. Esos son sus ahorros. Pueden plantear los estados como ustedes. Puede ser. Nada más que hay que considerar esto, está bien, pero esta de aquí, porque si él se endeuda, puede tener 0, gasta 10, gasta 20, gasta 30, gasta 40. Hasta ahí vamos bien, esos son los posibles resultados. Pero ¿cuáles son los estados? Esos son los estados. Pero si defines así la cadena, no depende del anterior. Sí. Empezamos en el estado de C3, ¿no? Porque estamos en 30.000. Y digamos que yo dividí, todos tienen la misma probabilidad. Entonces, cuando quede en el S3, Pero ¿cuáles son tus estados entonces? ¿Qué define tu estado? ¿El capital que tienes? sí, ¿no? Okay. Que es el inicial. Y ahí dice que en este mes empezamos con 30.000 sin importar si nos pagaron. Bueno, pero entonces X0 es S3. Es que estamos yo es que lo tomé en el orden conforme a lo mencionó en el... Sí, o sea, pero hay que tener en cuenta una cosa son los estados que tú estás poniendo así, en tu sistema. S0 es igual a 30.000. Ya. Entonces, cuando estoy en S0, tiene la misma probabilidad de caer en cualquier estado, porque no hay como que ni una diferencia, ¿no? Todos tienen... Bueno, pero dependerá. Porque, o sea, digo, pero hay, bueno, estoy suponiendo muy particularmente esto, porque recuerda, la matriz de transición no depende del estado inicial. Pero bueno, muy particularmente de 30.000 para llegar a 10.000, vamos a pensar, ¿qué sucede? Este mes me pagan 20, tengo 30 que tenía, 20 y 50. Para llegar a 10.000, necesito gastar en este caso un cuarto, 10.000 pesos. Ajá, o 40.000. Ya después encontramos las Ya después el estado va a ser
para que sabe que gastamos, tenemos 50, gastamos 40 y Haces ahí. al revés. ¿Sí? Ojo, recuerden que para definir la matriz de transición, la P en general del proceso, no se necesita el estado inicial. Ese ya es para desencadenar el proceso. Pero la matriz de transición solamente te debe de decir que pasar de un estado a otro. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de pasar del estado, vamos a pensar, S1 al estado S2? Ya, a ese no le importa cuánto tenías. Cuando tú ya generas una trayectoria, ahora sí importa cuánto tienes, cuánto empezaste. ¿Sí? Sí, de hecho. Porque también te necesitas ¿De qué depende? ¿Qué sería la cadena? ¿Cuál sería la mejor forma de definir la cadena? Gastar dinero. Ya dijimos que eso es lo que sucede, lo que evoluciona. Pero eso evoluciona ¿a qué? Eso evoluciona el ingreso que tienes. Entonces el dinero que puedes gastar mañana va a depender de quién, del dinero que tienes actualmente, más lo que ganaste, menos lo que gastaste, te da el nuevo capital. Y ese sí depende del anterior. Porque en este caso, para que tú determines el estado siguiente, debes de saber cuánto tenías. Pero entonces, por ejemplo, entonces sería gastar dinero. ¿Quién sería XN en particular? Con lo que acabamos de decir. Porque hay una cosa que ya sabes, siempre ganas de 20,000 pesos. Lo que evoluciona es cuánto gastas. Pero ya viste que si tú pones cuánto gastas en proceso, no es una cadena de marco. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Pues lo único que queda posible es que te diga, o que diga el proceso cuánto dinero tienes. Porque el dinero que vas a tener el siguiente mes va a depender de cuánto ganaste, menos lo que gastaste, más el actual que traías, el saldo anterior. Más o menos. No, hay que ponerlo en medio. Nos vamos a hacer la cooperativa. Estoy aquí en el cero. ¿Qué puede pasar? Puede pasar cuatro cosas. Puede pasar es que gasta cuánto. Puede pasar otra. Puede pasar.
a ver cómo quedaría el proceso para tener una idea de qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, silencio por favor. Entonces, tengo mi proceso XN. XN en este caso, como por ahí yo puedo definir el proceso y la mejor forma para que sea una cadena de Markov es que el proceso estocástico describa el capital que tienes. ¿Por qué razón? Porque el capital que tienes o que vas a tener el siguiente mes depende de cuánto capital tienes ahorita menos lo que gastaste. No vamos a añadir lo que ganas, porque lo que ganas es fijo. Siempre ganas 20,000. Al final depende de qué, cuánto gastaste. Entonces, si ahorita tengo 30,000 pesos, gano 20,000, 50,000, en mi capital futuro depende de los 50,000 que tengo ahorita, menos lo que voy a gastar. Ajá. En cambio, si yo defino el proceso como simplemente cuánto gasto, ese proceso no es una cadena de Markov. ¿Por qué razón? Porque el gasto de la siguiente mes no depende del gasto de hoy. De hecho, ahí dice que es un valor aleatorio, simplemente es un cuarto. Como pude haber gastado 30 y eso no le va a importar que el siguiente mes gaste otra vez 30. Y eso no va a importar que el siguiente mes gaste 10. Entonces, de esa forma no sería una cadena de Markov. Por esa razón lo decimos así. Entonces, XN es el capital del empleado. Vamos a poner al fin de mes. Al fin del mes N, ¿sí? Este es el 2.10. Pues ahí está. Ese es XN. Y entonces debo de empezar a definir mis estados. Dado que este es el capital que puede tener la persona, entonces primero puedo ver que el capital, pues de entrada son múltiplos de 10,000. Puedo tener 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. ¿Hasta cuál es el máximo capital que puedo tener? Exactamente. Entonces, el dinero en teoría podría tener todo. Ajá, pero ¿qué sucede? Pero por el fondo de inversión o por esa condición, al final, si yo ya voy en el último día, tengo 50,000, ya no me lo gasté, ¿qué es lo que hago? Lo invierto. Y caí en 30,000. Entonces, el capital máximo que puedo tener es 30,000. No puedo tener más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo superior dice que lo invierto. Y me quedo en 30,000. Ahí está. Pero entonces, por ejemplo, pues tienes 50,000, no inviertes los 50,000, sino que inviertes 20,000. Exacto. Y me quedo 30,000. Solamente el saldo excede. Lo consideramos una cadena de Markov porque el nuevo ingreso que tiene siempre depende de lo que debe antes. No, el nuevo dinero que tengo depende de lo que tienes. Pero ahorita tienes. Es como un flujo. Pero consideramos que siempre va a pagar. En este caso, siempre lo van a pagar. Entonces es un flujo seguro. Desde si haces 20,000, siempre te lo pagan. ¿Sí? Siempre asistimos al trabajo y todo, y siempre te pagan. Bueno, entonces ahí tengo esto. Con esto, ¿quiénes son los estados? Estados. Bueno, entonces los estados son, dijimos, que el máximo es 3, 2, 1, y en teoría pudiera tener todos los negativos, por lo que les dije. Te puedes endeudar tanto como quieras. Ajá. Entonces puedes tener menos 30,000, menos 50,000, pero bien, para no complicarnos y hacer la cadena finita, simplemente voy a definir mis estados de esta forma. ¿Quiénes son estos estados? En este caso, el 0 va a hacer que no tienes capital. ¿Qué significa? Pues simplemente debes o estás en ceros. Así de sencillo. No tienes capital al inicio del mes. 1, que tienes 10,000. 2, que tienes 20,000. Y 3, que tienes 30,000. Esa es la cadena de Markov. ¿Sí? ¿Por qué la limité en 0? Para no poner todos los negativos. Porque al final no me iban a ser relevantes para el proceso. ¿Sí? Para el proceso, ¿qué le importa a la pregunta que me hicieron? Que el capital sea menor o igual a 10,000. Entonces, en pocas palabras, le importa el estado 0 y el 1. Bueno, esto es Q. Ahorita llegamos a Q. Entonces, vamos con la matriz P. Entonces, la matriz P de transición, pongo aquí 0, 1, 2 y 3. Y acá pongo 0, 1, 2 y 3.
Ahí está. Entonces, la probabilidad de ir de 0 a 0. Ajá. La probabilidad de ir de 0 a 0. Antes de eso, vamos a trabajar con las probabilidades más sencillas. A ver, ¿puedo pasar de 0 a 30,000 pesos? No, porque me pagan solamente 20. Entonces, no puedo. Esto es un 0. ¿Puedo pasar de 0 a 20,000 pesos? Sí. En teoría, pero lo que no están considerando es que de mínimo gasto 10,000. Entonces, no puedo pasar a 20,000. ¿Por qué? Porque sí me pagan 20,000, pero en ese intermedio yo gasté 10,000 al menos. En realidad puedo gastar 10,000, 20,000, 30,000 o 40,000, pero de menos gasto 10. Entonces realmente nunca puedo cerrar el mes con 20,000, porque al menos voy a gastar 10. Entonces tampoco puedo pasar a 2. Ahora viene este. De 0 a 10,000, ¿qué debe de suceder? Debe de suceder que me paguen 20,000 y que gaste 10,000. Que eso sucede con una probabilidad de un cuarto. ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque si ustedes vieran de 0 a 0, ojo, ¿qué es lo que sucede con 0? 0 significa estar en ceros o estar debiendo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo el siguiente mes me pagan 20, estoy en 20. ¿Qué sucede? Primera cosa puede suceder, gasto 20,000 de los ceros. Que sigo en el estado 0, porque estoy en 0. ¿Qué sucede después? Gasto 30,000. Es decir, debo 10,000. Sigo en 0, porque significa no tener capital. Después, ¿qué sucede? Gasto en este caso 30,000. Perdón, 40,000. ¿Qué sucede? Debo ahora 20,000. Sigo en 0. Entonces, la probabilidad de ir de 0 a 0 es 3/4. Ajá. Del problema, no, la obtuvimos de lo que sucede. Es de pasar de no tener capital a 10,000. ¿Qué debe de suceder? En este caso, que de los 20,000 que te pagan, únicamente gastes 10,000. Ahí. Digo, después en Q, que es lo importante, vamos a unificar 0 y 1. ¿Por qué? Porque no me interesa cuál de los dos. Al final el problema dice que tengas menor de 10,000. Va. Entonces yo creo que ese era el estado más complicado, porque ese 0 implicaba muchas cosas. Implicaba no tener capital o deber dinero. Ajá. Sin embargo, ahora el siguiente, la probabilidad de ir de 1 a 1. ¿Qué debe de suceder para que yo vaya de 1 a 1? De 1 a 0, perdón. Gastar 30,000. Ajá. Para arriba, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que gaste en este caso, o que gaste 30,000 o 40,000. Lo cual es, entonces, una probabilidad de un mes. Pasar de 10,000 a 10,000 solamente se puede gastando 20,000, ¿verdad? Que eso es un cuarto. Y gastar de 10 a 20, un cuarto. ¿Por qué? Porque solamente debo de gastar 10,000. Y entonces ya lo que queda de la matriz ya está más sencillito, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Ahora de 20, de 2 a 0. Entonces tengo 2, 20,000, me pagan 20,000, tengo 40,000. Para llegar a 0, tengo que gastar 40,000. Entonces es un cuarto. ¿Ah? Después, en este caso, de 2 a 1, tengo 20,000, me pagan 20,000, tengo 40, y tengo que llegar a 1, tengo que gastar 30, que es un cuarto. De 2 a 2, tengo que gastar 20. Y de 2 a 3, tengo que gastar 10. Ahí está. De 3 a 0, ¿es posible? Vamos a ver. De 3 me dan 30, 20, 50. Pero no puedo gastar más de 40. Entonces es imposible llegar a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. De hecho, ahí va. Entonces tengo 30, a ver. 30,000. Me pagan 20,000, tengo 50,000. Ajá. ¿Y qué sucede? ¿Cuánto es lo más que puedo gastar? 40,000. Entonces, no puedo llegar a 10,000. ¿Qué es lo que sucede con lo que nos dice su compañero del capital? Bueno, tal vez ahí faltó ser un poco más claro en la redacción, o tal vez no va por ahí, pero ¿qué sucede? Que al final del mes es cuando lo metes a la inversión. Es decir, ya subieron todos tus cargos, ¿sí? Ya gastaste todo lo que tenías que gastar.
Digo, porque sería como que un poco falso que yo lo metiera al inicio, sabiendo que puedo gastar 40,000. Lo hago hasta el final. Y ya que digo, ¿qué crees? Me quedé con 40,000. Entonces, meto 10,000. ¿Para qué? Para quedarme con mis ahorros. Lo que tenía al inicio. Es como si hubiera empezado. Entonces, es imposible. Ajá. Ahora, de 3 a 1, un cuarto. Porque en este caso gasto 10,000. De 3 a 2, un cuarto de nuevo. ¿Por qué? Porque gasto, en este caso, ¿cuánto? 3. Y de 3 a 3, un medio. Bueno, primero porque debe de sumar así. Y segundo, ¿por qué? Porque si tienes 30 y ganas 20, tienes 50. Y vamos a pensar que gastaste 10, entonces te quedaste con 40. Esos 10 se van. Ahí está, te quedaste con 30. En el otro caso, gastas 20 y te quedaste con 30. No metiste nada a la inversión y al final te quedaste con 30. Entonces ahí está. Esa es la matriz P original. Sí, ahora falta la matriz Q. La matriz Q. Ajá. Entonces, ¿cómo formo Q? Voy a formarla de la siguiente forma. Q. Ahí está. Primero, ¿cuántos estados va a tener Q? ¿Cuántos? 3. ¿Por qué razón 3? Porque el estado que me importa, en el cual yo digo que quiero permanecer, es que me quede con 0 o 1. Es decir, mi capital siempre sea inferior a 10,000. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente ese 0 y 1 es el conjunto S. Vamos a marcarlo como hace un momento con el diagrama que estábamos haciendo. Aquí está el estado 0, aquí está el estado 1, aquí está el estado 2, el estado 3. Entonces, estos dos de aquí se convirtieron en S. Ahí está. Y estos de acá transitan normales. Entonces, aquí pongo 0, 1 y 2. O le pongo otro nombre para que no nos confundamos con los estados. Voy a ponerle otro nombre para no confundir los estados. A esto voy a llamar el estado S, S. A este voy a llamar ahora el estado A, el estado B. Ojo, ¿por qué lo estoy haciendo de esta forma? Simplemente para cambiar. Pero si no, ustedes pueden mantener la notación. Simplemente, ¿quién basta con que cambie? Ese es ese. Porque ahora se conjuntó en 2. Pero esto solo lo puedes mantener con 2 y 3. Pero simplemente lo digo, ¿por qué? Porque realmente estamos definiendo una cadena nueva, que no necesariamente tiene que tener los mismos estados. Simplemente te está ayudando. Ajá. Entonces, ya sea que la definas así o que quieras mantener aquí 2 y 3. No hay problema. Ajá. No hay problema. Yo no entendí por qué en el conjunto ese también se toma 1. En el conjunto S. ¿Por qué? Porque la pregunta que me van a hacer aquí al final, regreso, de que el capital sea menor o igual a 10,000. Ya se movió. Entonces, ¿qué estados están? 0, que no esté en el capital, o menor a 0, y 1, que esté en el capital de 10,000. Por esa razón están ahí los dos, 0 y 1. Ajá. Entonces, ese que ustedes definen son los estados que yo les decía, los que te interesan, los que van a marcar, ¿va? Bueno, ahora, conforme a lo anterior, ¿cuál es la probabilidad de pasar de S a S? 1. Exactamente. Una vez que entras a S, ya se acabó. Por eso yo lo fuerzo a que tenga un 1. Ya. De S no te puedes mover. Una vez que entras ahí, ya. ¿Dónde sí se puede transitar normal? De A a A. ¿Qué significa ir de A al estado A? Es de ir de 2 a 2, que es un cuarto. Estoy marcando las probabilidades más sencillas. Un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de ir de A a B? Es ir de 2 a 3. Un cuarto. La probabilidad de ir de B a A, es decir, de 3 a 2. Un cuarto y un medio. Observen que esto es copia fiel de aquí. ¿Por qué? Porque dijimos, todos los estados que no están en S, ellos mismos interactúan de forma común, normal, no les pasa nada. Ajá. Y ahora,
¿cuál es la probabilidad de ir de B a S? La probabilidad de ir de B a S sería la suma de la probabilidad de ir de B a 0 o de a 1, a cualquiera. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos es el nuevo estado S. La realidad es que solamente tengo uno, ¿no? Uno posible. Entonces es un cuarto. En el caso de A, ¿cuál es la probabilidad de ir de 2 a S? Es la probabilidad de ir de 2 a 0 o de 2 a 1. Que aquí sí es posible. Entonces la suma de las dos, un cuarto y un cuarto, un medio. Y esta es la matriz Q. Sí, también, exactamente. Aquí también lo podrían hacer como dice su compañero. Una vez que calculé las otras dos, calcular la última, ¿por qué? Porque deben de sumar 1. Sin embargo, yo lo hice de la otra forma, ¿por qué? Porque aquí solamente fue un estado. Pero si tú concentras más, no necesariamente puede que sea tan preciso. ¿Queda la idea? Entonces, nuevamente, Profe, ¿puede ¿sí? repetir la fila de S? Perdón. Sí. Vamos a volver a checar. Entonces, voy a, aquí a mi diagrama, le voy a poner las probabilidades para que quede más claro. Entonces, aquí le pongo las probabilidades de 2 a 3. Ajá. Aquí no me interesa, ¿sí? Porque realmente dentro de este conjunto no te interesan las probabilidades. ¿Por qué? Porque son las originales. Y dentro de este tampoco te interesan. Dentro del naranja, ¿por qué? Porque es 1. Una vez que entras ya. El gran problema está en las probabilidades de quién, que cruzan. Vamos a marcarlas, entonces voy a borrar esto. Y dijimos que de 3 puedes ir a 1, con probabilidad de un cuarto. De 2 puedes ir a 1 o a 0, con probabilidad de un cuarto. Ahorita vamos a esperar que cambie. Ya no está. Ahí está. Entonces, la probabilidad de ir de 3 a algún estado de S, alguno, es la probabilidad de las líneas que conectan con S, que en este caso solo es una. Entonces sería un cuarto. O del otro lado, la probabilidad de ir de 2 a S como conjunto es de que entres a 0 o a 1. Es decir, entonces la probabilidad es de un medio. Ahí yo sumé las probabilidades. Pues les decía, es esa suma de todas las posibilidades que te llevan aquí al conjunto. Puede que sea una, puede que sean 2, puede que sea 3. Por esa razón, acá en la suma, aquí en esta suma, te dice que, mira, son de todas aquellas que te llevan a algún estado en S. Así como esta suma puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser muchos. ¿Sí? Pero debes de sumarlos. ¿Queda más o menos clara ya la idea? Sí, profe. Bueno, es que esa parte sí la había entendido. Mi pregunta es de la fila horizontal de S, el 100. Ah, ok. Sí, ¿esa por qué? Porque una vez que entras al estado S, quedamos que ya no puedes salir. ¿Cuál es la única forma? Entonces, que de S solamente te puedas mover a S con probabilidad 1. Es decir, realmente no hay aquí nada aleatorio. Una vez que estás en S, lo siguiente es S. Lo siguiente es S. Lo estoy forzando el proceso para que una vez que entres ahí ya no sales. Así está hecho. ¿Sí queda más clara la idea? Sí, profe. Gracias. Entonces, esa es la idea. Profe, Sí. una duda así rapidísima. En la matriz de P, ahí consideró en el de ir del estado 3 al estado 3 es que puede tener, o sea, más de 30,000, ¿no? O sea, 30,000 y 40,000 o más. ¿Sí? No, Ok. 3, en este caso ¿Cómo el estado 3 es tener 30,000. Nada más que, ¿qué es lo que sucede? Si tú cierras el mes con 40,000, quedamos que esos 10,000 excedentes a los 30,000 los metías en un fondo de inversión y te quedabas con 30,000. Por esa razón es que siempre llegas a fuerzas al estado 3, no lo puedes exceder. Así tengas 50,000. Okay. ¿Va? Sí, profe, muchas gracias. Sí, ya, me quedó claro. Gracias. En el problema habla de que nos enfocamos en el cuarto mes. Sí. Aquí no me lo estamos dando un mes y ya estamos. No, aquí estamos con un mes. Solamente estamos formando la matriz. ¿Sí? Ya cuando vaya al cuarto mes, ¿qué es lo que me hace falta? Elevarla a la cuarta. Pero, por ejemplo, si el primer mes solo le daban 20, ¿por qué consideramos 30? Eso ahorita lo vamos a considerar. Ajá.
Sí, ahorita solamente es la transición del proceso. De hecho, si ustedes se dieron cuenta, ni siquiera tomé en cuenta el capital inicial, los 30,000. Ajá, eso me falta. Todavía me falta que considere ese capital inicial. Pero entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Te va a diagonalizar la matriz? No, porque es a la cuarta y es de 3×3. Y observen que tiene un 1 arriba. Entonces es relativamente una matriz de 2×2. ¿Sí? Entonces ya, hasta aquí tenemos esto. En pocas palabras, tenemos esta matriz de transición. Ahí está. La misma que está en la nota, ¿no? Y ahora, ¿qué probabilidad necesito? Me están diciendo que quieren saber la probabilidad de que yo haya tenido siempre un capital menor o igual a 10,000 pesos. ¿Hasta qué mes? Hasta el cuarto mes. ¿Con qué capital inicié? 30,000. Entonces busco la probabilidad de pasar de 3 a 1, porque tenía 30,000. Ajá, en este caso. Ah, ojo, aquí le puse 1 a este estado, pero es 0 con la nueva matriz, ¿eh? Lo ajusto. Por eso les digo, aquí lo que en esta parte de la nota, lo que me faltó agregar, voy a ponerle aquí B y 0, con los nuevos estados, ¿no? Así quedó. B y S, perdón. Por eso es que les decía, primero quiero definir la matriz P, porque si la matriz P es la matriz Q, como que no tiene mucho sentido, no tiene razón de ser. Ajá. Entonces ahora sí, busco la probabilidad de quién, de ir de este a este. Este era tener 30,000, porque inicié con eso. Y llegar a quién, a este estado que es ese, es decir, al estado donde tienes menor o igual a 10. Y esa probabilidad, salvo que mis cuentas me hayan fallado o lo haya escrito mal, es esto, 201 sobre 256. ¿Qué significa? Que casi con un 90% siempre va a tener un capital menor o igual a 10. Entonces, es eso. ¿Cuál? Este. Nada más puede multiplicar la matriz igual a 4. Ah, este, voy a ponerle los estados como lo definí la nueva. Dijimos este es S, A y B. S, A y B. ¿Y qué probabilidad buscas? La probabilidad de ir de Q, de B a S. De B a S. 201 sobre 256. Sí, pues eso les decía, eso faltó. De hecho, eso lo estoy haciendo apenas en la siguiente nota, agregando la matriz P, para que ya quede más claro, porque es con la pura matriz Q, como que no queda de dónde nació, y quién es P1, quién es P2, pero si se dan cuenta, si yo formo P, puedo llegar a la matriz, sin problema. ¿Queda más o menos clara la idea? Sí. P4 no está cambiado con P1 más P2. Aquí. Ajá. Entonces, P4 con P1 más P2. Ah, bueno, a lo mejor sí está cambiado el signo, ajá, el simbolito. Digo, todos valen un cuarto al final. Ajá, no hay problema, pero a lo mejor sí. Les digo, denme oportunidad para que yo introduzca aquí a la matriz P y ya quede más detallado el problema. Sí, yo sé que ahí les falta la matriz P. Ajá, de hecho, por eso les dije, formulen P. Porque sí, sin P no queda claro Q. Entonces, a excepción que vean rápidamente a Q y D. O sea, eso sí se puede hacer. Pero si no lo tengo, queda un poco diferente. Ya ahorita ya tengo más o menos. ¿Queda clara entonces? Va. Bueno, aquí yo les voy a pedir que ustedes, vamos a practicar que hay un poco, pero que ustedes puedan hacer lo que es el ejercicio 2.3 y 2.4. Eso es para ustedes, no es tarea. Ajá. Es para ustedes, que lo hagan. Mis clientes sí háganlo, porque muchos de esos ejercicios son de la parte aplicativa. Ajá. Son de la parte que estamos haciendo. Entonces, mi sugerencia es hagan esos dos ejercicios porque así pueden practicar. Esos dos, miren, ahí están. Entonces, esos dos háganlos para ustedes. Simplemente para practicar. Silencio, por favor. Bueno, entonces ya lo que sigue ahora es clasificación de estados. Como quien dice, ya en este momento ya acabamos con las transiciones. Ahora lo que sigue es ver cómo se pueden clasificar los estados. La verdad, de inicio queda un poco sencillo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a decir que dos estados se comunican si existe algún n que P y J a la n sea positivo. Eso es lo que significa comunicación.
¿Qué significa en otras palabras? O sea, digo esto es en términos de la matriz P, pero ¿qué significa interpretativamente que los estados se comunican? Pues como su nombre lo dice, que si tú sales del estado I, en algún momento puedes llegar al estado J. Por ejemplo, en la caminata aleatoria, ¿el estado 0 se comunica con el estado 100? Sí. ¿Por qué? Porque en algún momento puedo llegar al 100. Ajá. En algún momento puedo llegar al estado 100. ¿Cómo? Pues dando 100 pasos hacia adelante o dando 200 pasos hacia adelante, 100 hacia atrás, pero en algún momento puedo llegar. Ojo, ¿qué significa esto? Esto es un poquito más numérico. Significa, por ejemplo, que si tú calculas P a la 100, de I a J sea positivo. Pero te dice que basta con que sea 1. Por eso les digo, mi sugerencia es llévense los dos aspectos. Llévense el aspecto interpretativo, que nada más me dice, ¿puedo llegar a J partiendo de I? Por ejemplo, la cadena que definimos de S. Estando en S, ¿puedo llegar a A? No, porque haga por lo que haga, siempre voy a estar en S. Entonces ahí esos estados no se comunican. Entonces tenganlo presente. Se comunican los estados. Sí, yo puedo llegar de un estado al otro estado. Ahora, existe una contraparte que se llama, esta de comunica con la accesibilidad. ¿Y qué implica eso? Justamente, J es accesible desde el estado I. Ajá. ¿Qué significa? Que si en algún momento puedes llegar a J, iniciando en I. Ahora bien, vamos a decir que dos estados no se comunican, si esto siempre es 0. En otras palabras, si tú inicias en I, no puedes llegar a J. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo validar si un estado es, en este caso, se comunica o no? Observen muy particularmente, vamos a esperar a que cargue un poco, pero que si dos estados se comunican y si esta probabilidad siempre es 0, significa que si yo tomo esa serie de todos, ¿vale? 0. Ajá. Pero ¿qué sucede con una serie donde, o qué sucede con los estados que se comunican? Si yo tomo todas las probabilidades sobre n, eso va a ser una serie de valores positivos. Y por lo tanto va a diverger. Bueno, ya hablaremos acerca de ello, ya vamos a ver si carga un poco más. Pero lo que sucede aquí es que además de que se comunican, vamos a decir que dos estados son comunicantes si sucede al revés. ¿Qué significa? Que I se comunique con J y J se comunique con I. Como un doble sentido, simplemente. Así puedes ir de I a J y también puedes llegar de J a I. Eso es comunicantes. Bueno, yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar, porque ya no quiso cargar, ya hasta ahí lo dejamos. Ajá. Pero ahí nos quedamos con comunicantes. ¿Sí? Mi sugerencia ahora es la siguiente, para la siguiente clase, por favor. Chequen o den una revisada a series, porque vamos a ocupar un poco de series. Ajá. Y segundo, lo que es una relación de equivalencia. Entonces, denle una revisada a esos conceptos que tal vez ya quedaron ahí enfocados desde el segundo semestre. Entonces, para que lo siguiente podamos trabajar. ¿Va? Bueno, entonces, así lo hacemos. Nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Es lo mismo. O sea, es que ambos dicen que se puede comunicar entre ellos, ¿no? Que se puede pasar de un estado a otro, pero no que se pase. No, es lo mismo. Porque, ¿qué significa que se comunica? Que tú puedes ir de I a J. Directamente. No, en algún momento. ¿Y qué significa que sea accesible? Que se dice que J es accesible si en algún momento, empezando en I, puedes llegar a J. Es lo mismo, no hay diferencia. Simplemente le estás dando otro enfoque. Uno que puedes partir de I a J y en el otro puedes decir que llegas a J partiendo de I. Nada más necesitas eso. No es nada. Sí, Lilian, dime. Profe, perdón, me quedó una última pregunta del ejemplo anterior. La idea del fondo de inversión es que si yo llego a tener más de 30, ¿voy a mandar todo al fondo de inversión o solo mi excedente? Solo el excedente, solo el saldo superior. Por ejemplo, si tienes 40, solo mandarías 10,000. Siempre a lo menos que te puedes quedar es con 30,000. Ah, ok. Y una pregunta, ¿eso depende de la condición de que me dicen que inicialmente tengo 30 o es independiente? No, es independiente.
Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí? Profe, es que yo soy como más lenta. Entonces tuve que hacer todo esto para entender qué es. Pero lo único que no entiendo es el o sea, si tengo, bueno, es aquí en el estado de generalmente tengo 50 y tengo que pasar a 30. ¿Qué puede suceder? Que gastes 10,000. Si gastas 10,000, Me quedan 40. te quedan 40. Pero esos 40, ¿qué es lo que nos dice? Que si al cierre del mes te quedaste con más de 40,000 pesos, el saldo excedente le puedes dar a fondo de inversión. Es decir, de esos 40,000, ¿cuánto es el saldo excedente de 40,000? 10,000. Esos 10,000 se van al fondo de inversión. ¿Y qué sucedió? Al final te quedaste con 30. Lo máximo que me puedo dar quedar es con 30 y lo mínimo que debo de gastar son 10. Ajá. Ah, ¿Sí?